Recording in progress. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Es un gozo poder abrir nuestras Biblias y meditar en la palabra de Dios, porque tenemos la seguridad de que cuando lo hacemos estamos ante el Señor. El Señor abre su voz, nos expresa su voluntad, y por eso estamos aquí, hermanos. Estamos poniéndonos delante del Señor para que Él nos muestre el camino. Hemos iniciado este año, hermanos, hablando acerca del propósito de Dios para nuestras vidas, el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Y eso es, hermanos, que examinemos, que verifiquemos en cada situación, en cada aspecto, en cada área, qué es lo que Él quiere que hagamos, hermanos, siendo obedientes a su palabra. Eso es lo que los cristianos llamamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Romanos 12 nos dice: comprueben cuál es esa voluntad, entiendan, verifiquen cuál es esa voluntad. Y la semana pasada hablábamos de características del propósito de Dios para nuestras vidas. Y todo esto se conecta, hermanos, con lo que reflexionaremos hoy, porque vamos a seguir hablando de este propósito del Señor, de su voluntad, y hoy vamos a reflexionar con el interrogante: ¿cómo podemos estar seguros de que las decisiones que necesitamos tomar y que estamos tomando, o las acciones que realizamos, están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Por eso hoy veremos la palabra de Dios como la dirección del cristiano. Y les invito, hermanos, a que leamos Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Es este texto base en el que estamos meditando. Versículos del 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y lo podemos hacer juntos, leer al mismo tiempo, y si no tienes algún inconveniente en acompañarme de pie, puedes hacerlo, hermanos, y leemos juntos la palabra de Dios. Si hay algún inconveniente, puedes quedar sentado sin problema, pero para que podamos leer, hermanos, y acompañarnos unos a los otros. Dice así la palabra de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, seguidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Con esa palabra de Dios, hermanos, y la palabra de Dios es la dirección del cristiano. Para muchos, hermanos, en esta vida nos hemos acostumbrado a tomar decisiones por impulso,
casi todo lo que hacemos es como reacción a algo, ¿verdad? Y muchas veces nos dejamos llevar por la presión, entonces es cuando tomamos decisiones, o por lo que sentimos en el momento, angustia, amor, dolor, desesperación, nos dejamos llevar por los sentimientos. Pero cuando funcionamos así y decidimos las cosas así, cuando las situaciones cambian, cuando cambian las circunstancias, entonces también cambia nuestro accionar, nuestro rumbo. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña que todo esto es un problema del ser humano, precisamente por esta situación. Porque nos apoyamos no en algo que es fiel, no en algo que es firme, sino en algo que es fluctuante. Por eso Dios nos da su palabra, para que no nos afirmemos en el corazón, que al final de cuentas es por lo que nos llevamos, ¿verdad? Por los sentimientos, porque el corazón puede engañar. Al corazón hay cosas que le parecen correctas, hay cosas que parecen buenas, pero no lo es. Por eso Dios nos muestra una guía estable, para que no vivamos en ese prueba y error, sino que realmente caminemos firmemente. Hermanos, si vemos la obra de Dios con Josué, nos damos cuenta que lo que Dios le da a Josué, después de que Moisés ha muerto, pero el propósito de Dios sigue y tiene que cumplirse, Dios no le está dando una estrategia. Dios no le dice, mira, lo que pasa es que Moisés ya se la sabía, ¿verdad? Y ya acá, ya era experto, entonces yo te voy a hacer un experto a ti y por lo tanto sigue este... No. Lo que hace Dios es recordarle la instrucción clara que se le había dado a Moisés también. Y le vuelve y le recuerda. Yo quiero que, si tú vas a hacer esto, pero yo quiero que primeramente mi palabra, lo que yo he dicho y lo que yo he mandado, gobierne tu caminar, ilumine tu caminar. Así que la palabra debe estar en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestro caminar. Para eso necesitamos especificar qué es la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es la palabra de Dios? Sabemos que estamos haciendo alusión a la Biblia, a la palabra revelada, pero lo podemos, hermanos, determinar diciendo que es lo que Dios nos ha revelado y establecido como su voluntad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él es el centro de la revelación. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. E igualmente Colosenses capítulo 1 nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y dice, y por Él se mantiene todo en orden. Así que necesitamos tener a Jesús en el centro de toda la teología y de la doctrina para comprender cuál es esa palabra de Dios que debe estar en el centro de nuestra vida y que debe ser la guía de nuestra vida. Él es el logo de Dios. Así que, hermanos, hoy vamos a ver 3 funciones de la palabra de Dios como guía en nuestra vida. 3 funciones de la palabra de Dios como guía en nuestra vida. Vamos a ver que la palabra nos marca la ruta. Vamos a ver que la palabra nos mantiene firmes. Y, por último, la palabra nos impulsa a obedecer. Así que iniciemos, hermanos. La primera función que cumple la palabra de Dios cuando ella es guía en nuestra vida es marcarnos el sendero, es marcarnos el camino. Esto es real, hermanos. La Biblia nos da dirección cuando nosotros no tenemos claro el sendero. Y lo que hace la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios, hermanos, es mostrarnos lo suficiente que necesitamos para caminar. La Biblia no presenta la vida como algo que se resuelve solo con lo que sentimos o con lo que se nos va ocurriendo en el momento. Porque parte de una verdad sencilla, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos la visión limitada. De hecho, esa es nuestra realidad.
como seres humanos caídos, al habérsenos imputado la sentencia de condenación por el pecado y la desobediencia de Adán, hermanos, nuestra naturaleza, nuestra capacidad, hermanos, de evaluar cada situación con los ojos de Dios está totalmente, hermanos, nublada. Y por eso nos confundimos. Por eso necesitamos inclusive los dones de Dios como el discernimiento, hermanos, para poder atender, porque nuestro juicio hace que nos tomemos decisiones por impulso. Por eso Dios nos habla, para que no caminemos a ciegas, sino que tengamos una guía segura. Es lo que dice el salmista en el Salmo 119, 105, que si tuviera Matías aquí lo repetiría, porque es la que leemos todas las noches. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto nos muestra, hermanos, es lámpara porque alumbra lo cercano, y al alumbrar lo cercano nos muestra los obstáculos, evita que tropecemos y que demos bien los pasos. Pero la lumbrera sí es para profundidad y nos va a mostrar cuál es el camino correcto para que no agarremos otra dirección equivocada. Así que eso es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no tiene como propósito mostrarnos todo lo concerniente que va a ocurrir a nuestra vida por adelantado. Ese no es el propósito de la palabra de Dios. Yo sé que hay mucha gente que entra a la Biblia, busca la Biblia esperando que Dios le muestre todo lo que va a pasar en su vida, con quién se va a casar, qué errores va a cometer, cuáles son las decisiones que debe tomar, todo es así. Y si Dios no les muestra todo, eso no es suficiente para caminar en el rumbo que Dios les está mostrando. No, ellos necesitan que Dios los convenza. Pero no, hermanos, la Biblia no está hecha para mostrarnos todo por adelantado. La Biblia te ayuda a distinguir lo que conviene de lo que destruye. La palabra de Dios te ayuda a entender lo que es recto de lo que solamente tiene apariencia de. Esto, hermanos, cuando comprendemos esto de la palabra de Dios, es lo que hace distinción entre un verdadero cristiano y aquel que solo coquetea con el evangelio. Los coquetos. El que coquetea con el evangelio quiere que la Biblia le diga todo, que solucione sus dudas, inclusive de química, física, cuántica, todo. Quiere que la Biblia le diga todo, que solucione sus dudas, hasta lo más insignificante, que le dé respuestas a sus preguntas, para llegar a tal convencimiento de decir, sí, ahora sí, Dios, me has convencido, entonces eres digno de que yo camine en el rumbo que tú estás diciendo y que yo te obedezca. No, hermanos. El verdadero Hijo de Dios sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabe que fe es compromiso, es obediencia. Pero lo que sucede con Dios es que Él nos muestra lo necesario para confiar en Él y para caminar con Él. Cuando yo llegué al altar y me casé con Candy, sí, tiene que ser con ella, ¿verdad? Porque no hay otra. Cuando yo llegué al altar, ¿no? Y Candy dice que sí, no sabían el embrollo que se metió, pero bueno, cuando ella dice que sí, ¿qué garantía tenía ella? Yo pude haber salido, no sé, hijo de un capo narcotraficante de Colombia, yo pude haber salido, bueno, lo que usted quiera, pero yo pude haber salido una estafa. O sea, decir que yo era un hijo de Dios y pues no ser un hijo de Dios, ¿verdad? Y no vivir para Dios. Eso pudo haber pasado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué garantía tenía ella de que yo obedeciera a Dios y de que yo siguiera a Dios? Ninguna. Aplicó algo. Pero fe en quién, ¿verdad? Ella está confiando en que yo tengo una relación con Dios y que yo le voy a cumplir a Dios. Igualmente yo con ella, porque ella también pudo haber salido, no, hija aquí de quién sabe quién, ¿verdad? Y hacer quién sabe qué cosas. Yo confío en eso, hermanos. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Yo no sabía cuántos años después iba a tener un hijo con ella.
Yo no sabía los problemas que íbamos a tener y desafíos que íbamos a tener que pasar. Yo no sabía nada, hermanos. Y aún así, fue suficiente esta cara bonita para que ella confiara. Fue suficiente, hermanos, la fe en las promesas de Dios para saber y decir, vamos a estar bien. Vamos a estar bien, hermanos. Dios ha mostrado lo necesario en Cristo Jesús. Él es la cumbre de la revelación. Con su muerte y resurrección nos da lo suficiente. Perdón y reconciliación. Para que podamos vivir esta vida conforme a lo que Él desea y tomar las decisiones conforme a lo que Él quiere que vivamos. No te da la respuesta de todo, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas, ¿verdad?, que se dicen, ¿cierto? Adán tuvo ombligo, no tuvo ombligo, las calles de Jerusalén serán de oro o parecerán de oro, muchas cosas, ¿verdad? Pero es lo suficiente. Dios te dice que te ha amado, se ha entregado por ti, ha muerto por ti para librarte del poder del pecado, de la muerte, darte vida para que tú vivas para Él. Dice la palabra de Dios, para que por los que Él murió ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Es lo suficiente, hermanos. Y deberíamos caminar. Debería ser suficiente para caminar. Es lo necesario para la obediencia. Pero muchos hermanos, aquí es donde viene el problema del ser humano, nos atoramos, ¿verdad? Porque si no le decimos a Dios, no, resuélveme esto. Dime por adelantado, a ver, ¿quién es? ¿Con quién me voy a casar, verdad? ¿Quién es? Hasta lo más mínimo, hermanos, no se mueven. No se mueven en obediencia y siguen sus caminos. La palabra de Dios no es un horóscopo. La palabra de Dios no es un gurú de planes personales. No es un agorero, hermanos. Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos y el resultado o promesa, Él enderezará tus veredas. Hermanos, cuando dice fíate, no te apoyes en tu propia prudencia, significa no hagas de tu juicio personal la autoridad final para cada decisión que tomas. No hagas de tu juicio personal la autoridad final para cada decisión. No quiere decir que no pienses, no quiere decir que no razones. Es un llamado para que reconozcas que tu razonamiento está limitado si no está adherido a la ley de Dios. Y dice, reconócelo. Incluye a Dios en todas las situaciones y aspectos de tu vida, no solo en lo religioso. Y el resultado es, Él enderezará. Enderezar es corregir el trayecto, quitar las torceduras, evitar los desvíos. En pocas palabras, cuando Dios es reconocido, cuando Dios se le da el lugar que merece en cada situación, la palabra tiene peso y el Señor empieza a enderezar, empieza a rectificar, empieza a darnos coherencia entre lo que creemos, pensamos y actuamos. Eso es lo que nos permite tener constancia. Cuando usted y yo no somos constantes en algo y no somos consistentes en algo, en el fondo es incredulidad. No creemos realmente, no estamos confiando realmente. El asunto de la autoridad final para tomar decisiones es determinante. Eso determina, hermano, quién es un hijo de Dios obediente y quién no lo es. Muchos de nosotros leemos la Biblia. Claro, yo puedo decir que todos aquí leemos la Biblia. Sí, conocemos versículos, sabemos lo que Dios nos pide. Venimos a las clases bíblicas. Sí, conocemos bastante, hermano, conocemos bastante. Sabemos panorama bíblico. Pero ¿sabe qué pasa en la práctica? La autoridad final, ese impulso, ¿verdad?, que necesitamos, algunos es adrenalina, otros necesitan pasión, ¿verdad? Ese impulso para la autoridad final de tomar una decisión, de moverse, de generar una acción,
o de evaluar una situación para tomar una decisión, hermanos, muchas veces otorgamos ese poder a otras personas, otorgamos ese poder a otras cosas, hasta inconscientemente le otorgamos ese poder a nuestro corazón, es decir, el convencimiento. Por ejemplo, queremos ser buenos padres y madres, ¿verdad? En el caso que fuera. Yo conozco y estoy recibiendo instrucción de lo que la palabra de Dios quiere de mí en ese rol, en esa responsabilidad. Cómo ser un buen padre. Pero a veces hay situaciones en la vida que no están en la Biblia, ¿verdad? Se casó, se fue, se divorció y regresó. ¿Y qué hago? Y busca la Biblia y dice, esto no está aquí. Pastor, el versículo donde estaba para tomar la decisión. Hermanos, pero Dios ha dicho lo suficiente. Entonces, conocemos las instrucciones claras de Dios. Pero esas instrucciones chocan en contra de lo que yo quiero hacer. Yo la quiero recibir. Es más, yo no quería que nunca se fuera con ese desgraciado. Yo quisiera tenerlo aquí para siempre. Yo quiero tenerlo aquí. Pero las instrucciones que tú ya sabes y chocan. Y sabes, eso no es lo que tienes que hacer. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Ahí es cuando yo les digo que le otorgamos, le conferimos la autoridad final a otras cosas. Entonces, como ya está ahí en discrepancia lo que sentimos a la palabra de Dios, ¿saben qué hacemos? Nos vamos a la sesión de pseudoterapia transpersonal que se basa en quién sabe qué teoría, para que me digan lo que sí está más acercado a lo que yo quiero hacer. Me voy a consultar al supuesto especialista espiritualista, o practico el ritual religioso o determinado rito para que se acerque más a lo que está en mi corazón, aún sabiendo que esa decisión y que eso que yo estoy sintiendo está en contra de una instrucción directa de la palabra de Dios. Y casualmente, hermanos, cuando hacemos eso y no hacemos caso a la palabra, casi siempre esa decisión está alineada más con lo que nosotros deseamos. Y ahí sí, no sé cómo hacemos, pero ya no nos importa un pepino si eso va en contra de una instrucción directa de la palabra de Dios, de un mandato específico de la palabra de Dios. Nos hacemos los sordos, los shakiros, ¿no? Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Brutos, ciegos, sordomudos, etc. Sí. Hermanos, la acción de reconocer la palabra de Dios en cada situación debe llevarnos a preguntarnos, aquí en esto que voy a hacer ahorita, en esta decisión que voy a tomar, en esta práctica que voy a realizar, en este acto que voy a seguir, ¿dónde está la instrucción de Dios? ¿Dónde está la instrucción de Dios? ¿Es lo que yo quiero? Hay una regla de estudio bíblico muy práctica, la aprendí por allá en la escuela bíblica dominical, cuando era niño. Dice, siempre que leas la Biblia, pregúntate 3 cosas y vas a encontrar claridad en la voluntad de Dios. Dice, primero, pregúntate si lo que estás leyendo, ¿qué verdad doctrinal estoy leyendo? ¿Qué revelación de Dios estoy leyendo? Esa es la primera. Segundo, dice, ¿qué mandamiento hay allí que debo obedecer? ¿Qué mandamiento hay? Tercero, ¿qué pecado debo evitar? ¿Qué pecado debo evitar con esto que me está enseñando la palabra de Dios? Hermanos, esta regla tan sencilla, si la aplicáramos en cada situación de nuestra vida, en cada decisión, nos acercaría más a lo que Dios ya ha dicho. Tengo este problema con mi esposo. Tengo este problema con mi esposa. Tengo que tomar esta decisión por mi hijo, por mi hija. Tengo que escoger qué es lo mejor para mi familia. Tengo que tomar esta decisión con mi novio o con mi novia. Cuando tú reconoces a Dios y tú preguntas, ¿qué mandamiento hay aquí? Señor, en esto que yo voy a, ahorita, lo que voy a hacer ahorita. Señor, ¿qué dice tu palabra que debo evitar? ¿Cuál es la verdad revelada que tú has dicho acerca de esto, acerca del matrimonio?
¿Es el esposo que yo quiero ser o es el esposo que tú eres y que tú me mandas a ser para sacrificarme por mi esposo? ¿Soy la mamá que quisiera ser y ganarme el premio de la mamá del año o soy la mamá que dice tu palabra que debo ser? Hermanos, cuando reconocemos hacia Dios, ¿sabe qué empieza a pasar en nuestra vida? Cuando usted está centrado en lo que Dios dice, no importando lo demás, ¿sabe qué empieza a hacer Dios? Dios comienza a restaurar. Porque hay muchas cosas que se han desviado en nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestros sentimientos, nuestros recursos, nuestras relaciones. Muchas cosas están desviadas de la voluntad de Dios. Pero cuando empezamos a darle lugar de la palabra a Cristo, el Señor empieza a restaurar, empieza a enderezar esos senderos torcidos. Y empezamos a ver las cosas claramente, hermanos. No es sencillo, pero el Señor empieza a sanar. Y empieza a darnos claridad donde eso hubo confusión y usted tenía una nube que lo perseguía a todos lados. Ahora empieza a haber claridad y usted ve la voluntad de Dios. Usted dice, claro, Señor, siempre fue así. Hermanos, esto es así porque nuestra percepción y nuestra capacidad de juicio están corruptas. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y cuando nos dice hay caminos que le parecen al hombre, nos está enfatizando, no siempre hay una mala intención, hermano. Es que somos así. No, es que yo voy a hacer esto porque yo quiero lo mejor para mi hija. Yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo quiero lo mejor para mí. Pero hermanos, no siempre quiere decir que hay una mala intención, pero la apariencia es engañosa. Por eso el pasaje que leímos, Dios le dice a Josué, avanza, pero avanza sin apartar de ti el libro de la ley. Y de día y de noche meditarás. Así que así funciona también para nosotros. La palabra nos marca la ruta porque nos da luz. Nos corrige cuando nos engañamos a nosotros mismos y nos enseña a decidir con claridad delante de Dios. Y esto nos conecta, hermanos, con la segunda función de la palabra de Dios como guía en nuestra vida. Ya entendimos, ya discernimos la voluntad de Dios, le dimos el lugar a Dios en la situación. Ahora se necesita fuerza y valentía para cumplir lo que Dios quiere. Fuerza y valentía. Hay temporadas, hermanos, donde todo cambia, ¿no? En diciembre se me dañó se me dañó la regadera eléctrica, tuve que cambiar el boiler está más viejo, no prende, necesita un desastre, después el carro, y parece que todo se te viene encima, te enfermas, el trabajo, las relaciones, el ánimo, todo, hermano. Hay temporadas donde dices, Dios mío, pero si resulta que nuestra fe depende de cómo me siento, el congregarme depende de que no haga frío, pues ya de enero nadie viene, ¿verdad? El hacer las cosas de Dios depende de las circunstancias, entonces así va a ser mi fe. Es una fe fluctuante. Pero la Biblia enseña que la estabilidad espiritual, es decir, la firmeza, se construye cuando la vida está anclada en algo que no cambia. Y si usted se da cuenta, la instrucción para Moisés fue la misma instrucción para Josué, porque la meta la da el Señor, el propósito lo da el Señor. Por eso la Biblia debe ser nuestro fundamento. ¿Sabe qué dice el Salmo 1? A ver, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo, sino que, ¿qué? La ley está su delicia. ¿Será como qué? Eso. Miremos la imagen. Un árbol bien plantado, ¿verdad? Sus hojas verdes, que da su fruto. ¿Qué hace estable a ese árbol? Sí, exactamente. Ahí está. Anclados. ¿Y de qué se alimenta? De la ley de Dios de día y de noche.
Saben, hermanos, hay algunos de nosotros cristianos que nos mantenemos orando, pidiéndole a Dios, ¿no? Algo así. Señor, aleja el viento, Padre bendito, que no venga ese viento para acá. Aleja el frío, Señor. No me gusta el frío, no lo soporto. Aleja la guerra, Señor. No, que jamás nos pase algo así. Señor, no quiero experimentar jamás la soledad. No permita, Señor. Señor, ser pobre y ser carente jamás, Señor, en mi vida, ¿no? Y casi hablamos en lengua. Señor, la enfermedad, aléjala de mí. No, Señor, no quiero pasar por eso. Entonces, lo que estamos pidiendo nos hace entender como si la ausencia de todas esas cosas o males determinara nuestra firmeza y constancia en la obediencia a Dios. ¿Se está dando cuenta? Hermanos, esa es una diferencia muy grande entre la fe que se vive por momentos buenos, y aquel que permanece, una fe que permanece. La primera fe se apaga rápido, hermanos, eso es voluble, volátil. La segunda fe se sostiene porque se mantiene en lo que Dios ha dicho. Jesús enseña lo mismo, Juan 8:31. Dice, el que es discípulo mío verdadero, mire que el mismo Jesús hace esa distinción. El mismo Jesús dice, hay discípulos que no son verdaderos. Hay quienes me dicen, Señor, Señor, ya se saben la jerga, ya se saben el diálogo, y hasta me llaman Señor. Pero dice, el verdadero es el que permanece en mi palabra. Permanece en mi palabra. ¿Qué es permanecer? Continuar obedeciendo, quedarse allí, no soltar la mano. El que permanece no es el que busca la verdad por otros medios. No es el que razona la palabra de Dios por medios humanos para convencerse. El que permanece es el que escucha, cree porque viene de Dios y obedece. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor? ¿Para qué necesitan un Dios así? ¿Para qué? Cuando miramos a Josué, Dios le dice, sé fuerte y valiente, pero no en tu carácter, no en tus fuerzas, sino en lo que yo te acabo de decir. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le acababa de decir? Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar ni un solo momento. ¡Suficiente! ¿Recuerdan lo de Jesús y lo del matrimonio? Suficiente. No le dio todos los pormenores. Y te van a atacar 3,000 por la derecha y tú vas a hacer esto y los arcos van... Suficiente lo que dije. Yo voy a estar contigo. Te lo garantizo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a recompensar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te voy a recompensar. Él es galardonador de los que le buscan. La promesa estaba allí. Yo estaré contigo. La pregunta para nosotros es, en la situación que estás viviendo, que estás analizando y que necesitas tomar una decisión, ¿ya te habló Dios, hermano? ¿Ya te habló Dios? ¿Ya te mostró Dios lo que Él ha establecido en su palabra? ¿Ya te lo dejó claro, hermanos? Esto nos conecta a la última función de la palabra de Dios como guía de nuestra vida. La palabra te impulsa a obedecer. Te impulsa a obedecer. La escritura no tiene como propósito producir sabiondos. ¿Saben cuáles son esos? Los que se parecen a Megamente. ¿Sí ha visto Megamente, verdad? En su cabeza así de tanta información, ¿cierto? No, hermanos, la palabra de Dios no quiere producir gente que sabe mucho, sino gente que camina conforme a lo que Dios ha dicho. Ese es el propósito de la escritura. Y en Josué, Dios le dice así, la valentía que necesitas no es una emoción, es una decisión de hacer conforme ya lo que he dicho y no apartarte del camino. Santiago nos dice en 1:22 algo parecido, dice, pongan en práctica la palabra.
y no se limiten tan solo a oírla, pues si solo oyen, se están engañando a ustedes mismos. Así que la palabra de Dios nos muestra que podemos venir todos los domingos a la iglesia. Podemos escuchar todas las clases bíblicas, podemos saber la Biblia y ser engañadores de nosotros mismos. Engañarnos a nosotros mismos, buscando un título que no dice absolutamente nada, que no garantiza absolutamente nada. Esto es directo, hermano, es explícito. El oidor solo se engaña a sí mismo. Entonces, no por volvernos expertos en escuchar la Biblia, en leer el devocional, en escuchar la prédica, significa que estamos obedeciendo, hermanos. Se requiere una respuesta a lo que estás oyendo. Se requiere una acción en respuesta a lo que estás recibiendo de Dios. Porque si no, entonces somos meros religiosos engañados, que saben mucho, pero que no viven para Dios, y ese no es el objetivo de la revelación. La palabra nos mueve a obedecer. El hacedor permite que haya corrección. ¿Cuándo vas a decir, en esto me equivoqué, estaba confundido, en esto metí la pata? Y ordéname, Dios, haga Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos empecinados en una creencia, en un hábito, en nuestra vida? Y cuando vemos que la Biblia dice algo que sabemos que nos muestra que estamos errados, esa actitud, eso no es correcto, porque la Biblia está diciendo esto, pero mejor lo escondo, ni hablo de eso. Estamos viendo que Dios dice, no, debes corregir eso no va conmigo. Debes abandonar ese hábito, esa acción, esa creencia, pero no. ¿Saben qué hacer? Seguimos de terco, ¿verdad? Y decimos, es que eso es muy importante para mí. Es que yo siento que eso no me hace tanto daño, no me hace daño. Es que yo pienso que eso no está tan mal. ¿Se dio cuenta del error, hermano? ¿Qué repetí? Yo pienso, yo siento, yo quiero, yo. Lastimosamente, hermanos, o afortunadamente, la voluntad de Dios no se trata solo de lo que sentimos. Jesús nos enseña, el que tiene mis mandamientos, Juan 14, y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, ¿lo tenemos todos? Tenemos los mandamientos de Dios, sabemos dónde están, los verificamos, los escuchamos siempre. Muy bien. Todavía no amas a Dios. Ahora, el que los guarda, el que los pone por obra, ese es el que me ama. Y guardar no es archivar la información, ¿verdad? O que nos crezca más la cabeza, ¿verdad? No. Es que utilices la Biblia como tu norma evaluativa. Evalúalo todo con la Biblia. Y que sea tu criterio para tomar esa decisión. ¿Debo tener relaciones sexuales con mi novio? ¿Debo divorciarme o no? ¿Debo casarme o no? ¿Debo hacer este negocio o no lo debo hacer? Jesús conecta la obediencia con una relación. No es para ganar a Dios, sino como fruto, porque ya amamos a Cristo. Obedezco tu palabra, Señor, porque yo sé que tú me amas y es lo mejor para mí. El mismo versículo nos muestra, hermanos, que a Josué se le dijo, y si tú haces así, Josué, todo te saldrá bien. Toda obra te saldrá bien, pero no era la que se le iba a ocurrir a Josué. ¿Ustedes creen que todo lo que se le ocurrió a Josué, que iba a estar por fuera de lo que Dios ya le estaba mandando, iba a prosperar? Ah, no, Dios, ya tú lo dijiste, todo lo que yo piense va a salir bien. No, hermanos, es que no es religión, no es así, no nos estamos ganando el favor de Dios. Obedecemos porque sabemos que Él nos ama. Es respuesta al amor de Dios.
entonces sabemos que va a prosperar el propósito de Dios en nuestra vida. No es una promesa de comodidad. No es que se va a cumplir todo lo que se te ocurra y tus sentimientos de seguridad. Es una promesa de acompañamiento. Así que, hermanos, si queremos vivir con claridad y no vivir como reaccionarios a cada situación, como si cada situación de la vida es la que nos marcara la ruta, necesitamos volver al centro, a la palabra de Dios, hermanos. Porque no es una voz más, es la voz de Dios la que escuchamos. Yo quiero preguntarte algo y con esto cerramos. ¿Eres un reaccionario que va trazando el camino según la circunstancia? Es decir, no tienes el propósito de Dios claro, sino que vas ahí remando y vas ahí contra la marea. ¿O eres de los que se mantiene en el camino que ya les fue trazado hacia la meta, no importando lo que se levante? ¿Cuál de las dos figuras se parece más a tu forma de vida? Hermanos, hoy vimos que la palabra de Dios cumple 3 funciones en nuestra vida. Nos marca la ruta, nos mantiene firmes y nos impulsa a obedecer. Segunda Timoteo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. No las obras que se me ocurren, sino las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿te has sentido confrontado por la palabra de Dios hoy? ¿Te estás sintiendo confrontado? Bueno, esto es así, no porque yo esté hablando fuerte, que hoy he hablado como más bajito, ¿verdad? No, que normalmente, yo sé que grito un poco, hermanos. Pero no es mi tono de voz lo que te va a confrontar. Es saber quién está hablando en la situación particular de tu vida. Y quién está poniendo el mandato. ¿Saben? Dios no está interesado en darte un discurso motivacional cada domingo para apoyar tus errores y tus desviaciones de la voluntad de Dios. Dios no está interesado en eso. Primera Timoteo 2 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. El deseo de Dios es que tú conozcas la verdad. Ese es el interés. La verdad es Jesús. La verdad es el Evangelio. La verdad es el Dios trino dando salvación a la humanidad. Fuera de eso no hay verdad. Así que si Dios hoy te está confrontando a que abandones lo que tú creías que era verdad y en lo que te estabas apoyando, ¿qué vas a hacer? Si Dios hoy te está confrontando para que dejes esos hábitos que sabes que van en contra directo de la instrucción de Dios, esos actos en tu vida que no están alineados para nada en el propósito de Dios en su palabra, ¿qué vas a hacer? A ti te estoy hablando hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voz vas a oír? ¿En qué te vas a apoyar para tomar una decisión? Si Dios te pide que dejes esa relación, ¿qué vas a hacer? Si el Señor te pide que te alejes de esa situación, ¿qué vas a hacer? Que deseches esa creencia. ¿Qué decisión vas a tomar? Que abandones las otras opciones que siempre buscas como opciones de consejo, de paz, de realización personal. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso podrás decirle al Señor hoy, habla que tu siervo oye? ¿Sabe? Cuando era niño, ¿no? Y estaba haciendo ahí travesuras, estaba molestando ahí, fregando. Algunos hermanos llegaban y decían, ya Marvincito, ¿no? O sea, cálmate ya. Y yo, le seguía. Ya Marvincito, ya, cálmate ya. Y le seguía. ¿Saben cuándo? Cuando mi papá llegaba, me decía, vas a ver, ya, muerto, ya, temblando así. Porque si me la cumplí, hermano, a mí me dieron con cinturón y me lo dejaron marcado. Me lo cumplía. ¿Saben qué nos falta a nosotros, hermanos? Cuando estamos leyendo la Biblia, nos falta saber quién está hablando. Hay un corito que yo como tenía, no sé, 9, 10 años. Dice así: sentado en su trono, rodeado de luz, la diestra del Padre, gobierna Jesús.
fuego con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Haciendo alusión al Apocalipsis, que en su presencia y delante del trono serían truenos, estruendos, cuando Él abre su voz. Hermanos, cuando Dios habla, hay poder creativo. Cuando Dios habla, hay sanidad. Cuando Dios habla, los huesos secos toman carne. La muerte se convierte en vida. Cuando Dios habló, dijo: Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Muchos de nosotros, hermanos, nos falta entender que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos escuchando al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, soberano, dueño de nuestra vida y nuestro Padre. Si tuviéramos esa imagen, todo lo que es la voluntad de Dios, cuando Dios hablara, diríamos: sí, Señor. Tienes que ser este esposo, sí, Señor. Tienes que ser esta esposa, sí, Señor. Tienes que ser este miembro de la iglesia, sí, Señor. Tienes que ser este discípulo, sí, Señor. Tienes que ser este hombre, esta mujer, sí, Señor. Pero seguimos buscando en nuestras opciones, porque en el fondo es incredulidad y es no saber al frente de quién, de las palabras de quién estamos. Así que vuelvo a preguntarte, con esto termino: ¿ha hablado el Señor a tu vida en la situación que estás viviendo? ¿Ha hablado el Señor y tiene mandatos específicos, instrucciones específicas para que tomes la decisión en lo que estás viviendo? Sigue la voz del Señor. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque no necesitamos, Padre, utilizar un tono fuerte, alzar la voz, lanzar una amenaza, Señor, para entender que cuando abrimos tu palabra, es tu palabra, eres tú, Señor. Eres tú, y tú lo eres todo, Señor. Tú eres nuestra autoridad final. Así que, Señor, habla, que tus siervos oyen. Amén.